Muy buenas tardes. Vamos a seguir entonces con los webinars. El siguiente será a cargo del especialista Gabriel Rodríguez, especialista en seguridad de la información, certificado en SISCP. Buenas tardes, Gabriel. Le cedo la palabra. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Buenas tardes para Muy bien, todos. gusto escucharlo. Gracias, igualmente. Les comento un poco cuál es mi perfil y luego para dar comienzo a la presentación. Tengo más bien un perfil técnico, estoy certificado en 6CP, que luego veremos dentro de la presentación qué es, desde hace unos 10 años. He trabajado para distintas empresas en distintas partes de Latinoamérica, he dado también este curso en varios países. La idea de esta presentación es traer al tema qué es seguridad de la información. Uno podría decir, bueno, pero esto está a veces muy conversado, está muy visto. Nos vamos a ir dando cuenta durante la presentación que cada uno tiene una concepción distinta del mismo término. Esto trae a consecuencia muchos inconvenientes y muchos problemas dentro de las organizaciones, porque, por ejemplo, para TI, seguridad de la información es algo, para auditoría es otra cosa, para las mismas personas de seguridad de la información es otra cosa, y fundamentalmente para aquellos que son los que deciden el presupuesto y demás, es una cosa totalmente distinta. Bien, la idea es llegar juntos a un mismo término y ver herramientas que nos permitan poder trasladar este conocimiento y poder trasladar también todo aquello que brinda la seguridad de la información como beneficio de la organización donde apliquemos, ¿no? Ahí tienen, bueno, mi contacto, mi correo electrónico, queda disponible para ustedes para preguntas sobre esto o cualquier otra cosa. Bien, ¿qué es seguridad de la información? Depende de quién lo defina. Muchas veces me ha pasado dar el curso, como les decía, de 6CP, que es una certificación importante en el ámbito de seguridad, y quien viene a hacer este curso, o quien viene a hablar de seguridad de la información, lo primero que pregunta es, bueno, ¿cuándo vamos a hackear algo? Hace referencia al tema técnico. A veces dentro de una organización se establece seguridad de la información como alta, baja y modificación de usuarios, los perfiles que van a tener, qué acceso le van a dar, quién se encarga de la backup, quién tiene del backup, quién tiene el tema de la política de internet, firewall, proxy, antivirus. Del lado de TI muchas veces se ve a seguridad de la información como un amigo, porque nos permite tal vez poder poner sistemas en alta disponibilidad, pero muchas veces se ve como enemigo porque nos establece distintos controles o no nos permite hacer o realizar distintas tareas porque nos exigen un cierto nivel, por ejemplo, de inscripción o algún proceso a cumplir para poder establecer un rastro de auditoría o un seguimiento. Desde el punto de vista de negocio, nos encontramos muchas veces que es mirado como un costo, y al ser mirado como un costo, siempre el costo se trata de bajar, por lo tanto no hay presupuesto, si no hay presupuesto no se invierte, si no se invierte empiezan a haber riesgos, y es una palabra que vamos a escuchar, seguramente escuchamos muchas veces, pero tiene mucho que ver con seguridad, la parte de riesgo. Y la idea de este curso también es darnos herramientas para que dejemos de verlo como un costo y podamos empezar a verlo como una inversión. Quien tiene que decidir sobre seguridad debe pensarlo como una inversión, como algo que estoy planificando dentro de mi organización, que me va a dar una ventaja competitiva, que me va a dar una ventaja comercial, que me va a permitir reducir las posibilidades de tener pérdidas, ya sean por falta de disponibilidad, robos, falta de cumplimiento con alguna normativa. Y después, bueno, lo que nos pasa, creo que a toda la gente que trabajamos en sistemas, cuando hablamos con la familia, con un amigo, todos hacemos lo mismo. No importa si uno programa, si es de seguridad informática, si es de auditoría de sistemas. La pregunta es si podemos arreglar su computadora.
Bien, yo digo que seguridad de la información se está transformando, se ha transformado en estos últimos años como la medicina. Dentro de también la presentación vamos a ver que la certificación que les mencioné, CISSP, tiene distintos módulos y esos módulos sería como una clase de especialización, ¿no? Tanto sea de criptografía, de continuidad de negocios, de seguridad sobre activos, de telecomunicaciones y redes, de seguridad en las aplicaciones. De seguridad de la información abarca mucho. Siempre hablamos de seguridad de la información y no seguridad informática, porque la información pasa por distintos lugares. Esos lugares pueden ser recursos tecnológicos, como puede ser un servidor, puede ser internet, puede ser un disco, un pendrive, pero pueden ser también medios físicos, como una impresión, documentos, puede ser también sobre las personas, que sabemos dentro de seguridad de la información, las personas se conoce como el eslabón más débil, el usuario, por donde se pierde esa confiabilidad de la seguridad. Me gustaría si alguno tiene alguna definición de seguridad de la información, la puede ir compartiendo. Creo que somos más de 100 personas, 100 asistentes. Estimo yo seremos todos del área de sistemas, de TI, de compliance. Estaría bueno compartir qué definición o qué visión tiene cada uno de seguridad de la información para luego comparar y darnos cuenta que cada uno ve una cosa distinta al momento de definirlo. Bien, muchas veces se dice que seguridad de la información, sobre todo para quien está parado del lado del negocio, ¿sí? El CEO, o los gerentes de administración, de finanzas, bueno, es algo técnico. Contratemos a alguien técnico que nos solucione el tema de seguridad, que encripte la comunicación, que se encargue de publicar la página, que nos diga o haga un penetration test, un ethical hacking o lo que sea, que nos diga que está todo bien, que nos firme, que pasemos la auditoría y otra cosa. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer y que debemos hacer también dentro de nuestra organización, si seguridad de la información es un tema técnico o es un tema del negocio. Para esto elegí una definición que está en inglés, que básicamente, en resumidas cuentas, lo que dice es que quien tiene la definición muchas veces piensa que la seguridad de la información es un tema técnico y lo resuelven los técnicos. Lo que no se dan cuenta es que ese problema técnico nos puede traer un problema grande en el negocio, ¿sí? Y al no tenerlo dentro del radar, lo que pasa es, para aquellos que están familiarizados con el área de riesgo, es que ese riesgo ni se acepta, ni se mide, ni se mitiga, sino lo que básicamente se hace es que ese riesgo se ignora. Es un tema técnico, no lo tomo en cuenta. Al no tomarlo en cuenta no tengo presupuesto, al no tener presupuesto no tengo gente capacitada, al no tener gente capacitada corro riesgos. Hemos visto a lo largo del día que hoy más que nunca todas las transacciones, la vida de las personas, tienen un gran porcentaje dentro de lo que es Internet, dentro de lo que es los sistemas, hasta la parte de salud, por ejemplo, la parte de los datos personales, cuentas, finanzas, información personal que podría llegar a afectar hasta la seguridad física. Bien, todas esas cosas no se tienen en cuenta cuando se cree que seguridad de la información es un tema técnico, y no, es un tema del negocio y abarca muchas aristas. No sé si, María, tenemos alguna definición, algo que hayan compartido a la audiencia. No, Gabriel, hasta el momento no tenemos, no hay nada. Bien. Seguridad de la información, ¿es costo o es inversión? ¿Dónde impactan los problemas cuando tengo algún tema de seguridad de la información? Puede impactar en la productividad. Por ejemplo, les cuento un caso en los cuales he participado. Se hizo para una empresa automotriz muy grande un análisis de vulnerabilidades, no solamente sobre los equipos informáticos de los usuarios, sino que se hicieron sobre las máquinas que ensamblaban en tiempo real. Donde supuestamente el mito era que esas máquinas
por tener software propietario, hicieron un sistema cerrado, no tenían vulnerabilidades, eran inexistentes. Bueno, luego de hacer un análisis de vulnerabilidades sobre esos equipos, se dieron cuenta de que eran pasibles de muchos de los ataques que estaban actualmente online o en posibilidad, y quedaron sorprendidos con el resultado de esto, que podría haber impactado directamente en la cadena de producción de la industria automotriz. Simplemente no es que se había evaluado, se ignoraba, se pensaba que no existía. Hicieron ese análisis como para sacarse una duda, como para validar ese preconcepto que tenían, y se dieron cuenta de que estaba bastante alejado de la realidad. Es decir, que cuando uno no toma en cuenta las posibilidades o los riesgos que hay dentro del negocio, y eso se ve desde el punto de vista de seguridad, cuando yo no tomo qué riesgos tengo sobre mi negocio, ya sea a nivel de confidencialidad, de integridad o disponibilidad, tengo en riesgo tener un impacto real sobre la productividad o sobre el eje de mi negocio. Obviamente sobre interrupciones de red, también puedo, no solamente si la empresa se dedica o tiene un área de e-commerce, por ejemplo, o de atención al público de manera online, o tengo procesos que están ligados a la comunicación, la interrupción podría no solamente afectar, como dijimos, la productividad, sino también podría afectar en algún punto algún contrato, algún convenio, algún SLA. También podríamos afectar la confidencialidad. Por ejemplo, aquí en Argentina hay una ley de datos personales. Todas las empresas que tienen datos de personas deben cumplir con esa ley, reportando quién accede, de qué manera se resguardan esos datos, que esos datos se transmitan de manera segura y bajo las mejores prácticas a través de medios públicos como puede ser Internet. Bueno, daños de reputación y de imagen. Saquemos cuenta o imaginemos cuánto invierte una empresa para poder posicionar una marca, para poder, por ejemplo, asociar un producto a su marca. ¿Cuánto invierte una empresa para hacer que la persona que compre ese producto se sienta segura al momento de comprarlo y elegirlo sobre otra marca? Cuando hay algún problema relacionado con la seguridad, como por ejemplo, muchos de ustedes recordarán lo que le pasó a Sony con los datos de las tarjetas de crédito y demás, eso afecta terriblemente a la reputación, ni hablar si fuese un banco, si fuese una empresa que trabaja con activos de distintos clientes, ¿no? Bueno, en definitiva, como resumen de esta presentación, la idea es mostrar que un problema técnico, que un problema en la seguridad, que el cumplimiento o la efectivización de un ataque puede impactar directamente en el negocio y esto a veces no es tenido en cuenta por quienes toman las decisiones. Simplemente ignoran el riesgo. A la respuesta o a la pregunta si seguridad de información es un tema técnico o es un tema de negocio, podríamos responder que es un tema de negocio, que seguridad de la información permite evaluar los recursos tecnológicos que utiliza el negocio para el cumplimiento de sus objetivos, y en esa evaluación nos permite conocer qué riesgos estamos asumiendo o no quisiéramos asumir de acuerdo a nuestro core de negocio. Bien, siempre, y a aquellos que han compartido algunas de las presentaciones, sobre todo de seguridad de la información, hay tres pilares básicos que habla de confidencialidad, disponibilidad e integridad. Uno podría decir, bueno, yo quisiera tener todo, ¿no? Que sea confidencial, disponible e íntegro, pero muchas veces en el diario se debe elegir entre confidencialidad o disponibilidad. Por ejemplo, cómo obtener un correcto balance entre las nuevas tecnologías y los riesgos a los cuales me expongo. Cuando
tengo que implementar algo nuevo, no estoy corriendo, no estoy tal vez conociendo bien los riesgos que eso tiene. Hay una máxima que alguno de ustedes compartirá. Si está funcionando, no lo toquemos. Si así, ya está así, anduvo así, dejémoslo que siga funcionando así. Cuando se trata de innovar, obviamente esa innovación trae una ventaja competitiva, pero también introduce nuevos riesgos. Bien, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia lo confidencial o hacia lo disponible? ¿Voy hacia abrir algo nuevo que tal vez me da más disponibilidad o voy a lo confidencial, a cerrarlo más? Un ejemplo simple de esto que se da en lo cotidiano, a veces ingresa una nueva persona en alguna empresa, ¿no es cierto? Hay todo un proceso de alta de ese usuario y lo que sucede es que ese proceso muchas veces no se cumple. ¿Sí? La persona comenzó a trabajar hoy, nadie sabía que venía y de repente cuando viene necesita trabajar y se pide un usuario. Otro ejemplo es habilitar una regla en un firewall, ¿sí? Para hablar de un tema técnico. Lanzar un nuevo módulo de aplicación en una página que me permitirá, no sé, aumentar la parte de distribución, me mejorará la parte de los pagos. Bien, a veces al momento de lanzar algo, todavía, hoy estaba escuchando en una de las charlas que alguien decía que muchas veces se larga una nueva sucursal y se están comenzando recién a instalar los servidores o los equipos para esa nueva sucursal. Bien, ahí tenemos un ejemplo claro de confidencialidad versus disponibilidad. ¿Qué hago? ¿Me encargo de que esté seguro o tengo que salir andando ya y entonces primero que salga andando y luego me encargo de asegurarlo? Bien, en esto los dogmáticos de seguridad de la información van a decir, no, que sea seguro, si no, no sale. Y aquellos que son más prácticos van a decir, bueno, que salga, lo importante es que soporte el negocio y luego vemos si es seguro. Bueno, depende del core del negocio, de los riesgos que se quieran asumir. ¿Qué es más riesgoso? Salir funcionando sin todos los medios de seguridad o las pruebas de seguridad adecuadas, o asumir el riesgo de no salir funcionando y en consecuencia de eso también tener una pérdida, ¿no? De cualquiera de las dos maneras puedo llegar a perder y de cualquiera de las dos maneras puedo llegar a ganar. Bien, ¿dónde está ese balance? En la experiencia profesional y sobre todo en que uno tenga las herramientas para por lo menos plantear los escenarios. El profesional de seguridad informática o seguridad de la información debe tener herramientas para plantear los escenarios y decir, bueno, este es el escenario 1, en este estamos más seguros, pero no estamos todavía listos para salir. Este es el escenario 2, aquí salimos andando ya, pero tendríamos que tener en cuenta estos riesgos. Bien, como les decía, seguridad de la información se define de acuerdo a quien lo ve. ¿Cuál es la visión de TI? Que funcione. La disponibilidad es lo principal, ¿no? Necesitamos que el sitio salga andando, necesitamos que el usuario tenga acceso, necesitamos que haya espacio disponible dentro del storage, necesito que funcione. ¿Cuál es la visión de seguridad de la información desde la auditoría? Que cumpla. No importa si anda, si no anda, si es funcional o no, yo necesito que cumpla, que me marquen, que está andando, perdón, que puedo pasar, que cumplí con lo que tenía que cumplir, tengo el verde, no me levantaron ningún punto, podríamos decir que sea íntegro, que cumpla con los procesos que tiene que cumplir y que entonces me permita pasar o avanzar de acuerdo a los estándares tanto internos como externos. La visión del negocio. Bueno, hay muchos signos de interrogación. ¿Por qué? Porque depende del negocio, y aquí sí quisiera que puedan participar, ¿qué es más importante? ¿La confidencialidad, la integridad, la disponibilidad? ¿Qué creen ustedes que es más importante al momento de evaluar seguridad de la información? De cara al negocio, que esté disponible, que sea confidencial, que sea íntegro. No sé, María, si tenemos una participación. Hola. ¿Me quedé solo? Gabriel, ¿te escucha? Sí, ¿Gabriel? decía, sí,
¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo estoy escuchando. Perfecto. Decía que me gustaría que participen aquí en esta parte, de acuerdo a la visión del negocio, la visión que cada uno tenga de seguridad de la información, ¿qué es más importante, según ustedes? Si la confidencialidad, si la integridad o la disponibilidad. Los tres son ejes de seguridad de la información. ¿Qué les parece que puede ser más importante? No sé si hay alguna participación, alguna pregunta. Sí, Gabriel, tenemos varias consultas. Regáleme un segundo. Ok, bien. Vamos a ver, Mientras un les voy momento. comentando que este, desde el negocio yo tendría que estar mirando, cuando hablamos de un proceso de negocio, no hablamos de un proceso solamente técnico, ¿sí? Una visión Ok, del negocio, un Gabriel, proceso de negocio, sí, nos dicen si eso depende del giro del negocio, diría que la institución para la que laboro es la confiabilidad de la información. bien. ¿Algún otro comentario? Sí, nos indican también es que la información la genere quien debe, la vea quien deba verla, la manipule el autorizado a ello, la resguarde TI y que todo quede en una bitácora de eventos. Bien. O sea, ahí pasó por varios lugares, ¿no? Pasó, primeramente por una parte de identificación, ¿sí? De decir quién está accediendo a esa información, de autorización que esté, perdón, de autenticación, que se valide esa identificación, de autorización, además, que esté en condiciones o autorizado a modificar esa información. Eso habla de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y luego habla de un control, podríamos decir, detectivo correctivo, en la auditoría, empezar a mirar si todo eso se cumplió y si no es así, tomar alguna acción. Bien, ¿algún comentario más, María? Me piden la definición de parte de MM Soluciones, Seguridad en la Información. Pide la definición, ¿qué es seguridad de la información? Sí, perdón. No entendí la pregunta. Creo que está un poco más redactada. Dice definición de parte de MM Soluciones, Seguridad en Información. Bueno, la seguridad de la información es lo que nos permite, si se quiere, tener las herramientas eh, para que, soportado dentro de la confidencialidad, la integridad y disponibilidad, nos permita tener procesos confiables, diría yo. ¿Por qué hablo de un proceso y no de un sistema? Porque dentro de ese proceso se incluyen los sistemas, se incluyen los recursos, se incluyen las personas y se incluye también la información. Lo importante es que sea confiable. Confiable quiere decir que sea confidencial, íntegro y disponible. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más? Ok, sí, dice, ¿qué característica indica que un sistema está libre de todo peligro, daño o riesgo? Ninguna. Ustedes imagínense esto. Yo siempre digo en los cursos que eh, el profesional de seguridad de la información no garantiza que el sistema sea invulnerable, ¿sí? Que nada pueda pasar. Nuestra misión es reducir el riesgo. O sea, quien trabajan con riesgo saben que el riesgo nunca se elimina, excepto que se elimine la actividad. Lo que se va haciendo con el riesgo es reducirlo. ¿Qué me garantiza que un sistema sea seguro? Nada. Lo que puedo hacer o lo que puedo garantizar como profesional de seguridad de información es que todas las actividades del negocio están medidas, se han establecido riesgos, esos riesgos se han cuantificado, de acuerdo a esa cuantificación se han priorizado, de acuerdo a esa priorización se han establecido controles en esos riesgos para poder mitigar el riesgo y quedar un riesgo residual. Y con ese riesgo residual puedo hacer un tratamiento, lo vuelvo a establecer otro control, puedo aceptarlo porque tal vez implementar un control es más costoso que el mismo riesgo. Lo que nunca se puede hacer es ignorarlo. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué me garantiza que un sistema es totalmente seguro? Que yo tenga por lo menos medido los riesgos,
que los tenga controlados y que los tenga aceptados, ¿sí? Eso no me garantiza que el sistema sea seguro. Lo que me garantiza es que yo hice lo que tenía que hacer. Es decir, hay un concepto que habla de debida diligencia. ¿Qué es debida diligencia? Eh, Algunos habrán escuchado nombrar hace varios años atrás el caso de Enron, donde fue una estafa multimillonaria a través de los sistemas, y quien manejaba la compañía alegó no tener conocimiento técnico suficiente para saber de qué se estaba haciendo esa estafa. Obviamente fue preso igual, ¿por qué? Porque lo que dijo que fue negligente, es decir, y de ahí se desprendió lo que hoy conocemos como Sarbanes-Oxley, ¿no es cierto? Quien maneja una compañía, un negocio, si no conoce sobre seguridad de la información, sobre la parte técnica, debe tener esa debida diligencia, buscar a alguien que sí conozca y que me diga que mis sistemas están siendo seguros de acuerdo a las mejores prácticas, ¿sí? Eso no me garantiza que va a ser invulnerable, lo que sí me garantiza es que estoy cumpliendo con las mejores prácticas y que reduje el riesgo al mínimo de acuerdo a mis posibilidades. Que si algo me pasa, que si de alguna manera mi empresa, mi página, mi negocio es vulnerado, cumplí con todo lo que legalmente era exigido y a los ojos de la ley estoy como una persona diligente y no como alguien negligente que fue accedido a sus sistemas o fue vulnerado porque simplemente ignoró el riesgo. Que esto era lo que decíamos al principio, ¿sí? Cuando se piensa que seguridad de la información es un tema técnico y se lo desestima, lo que se está haciendo en definitiva es ignorar el riesgo. Cuando ignoro el riesgo, no puedo controlarlo, no puedo mitigarlo, no puedo llevarlo al mínimo necesario para poder funcionar. ¿Alguna pregunta más, María? Por el momento eso es todo, Gabriel. Bien, perfecto. Entonces, en la pregunta que les había dicho, ¿qué es más importante, confidencialidad, integridad, disponibilidad? Alguien me mencionó que de acuerdo al giro del negocio, perfecto, esa es la respuesta adecuada. ¿Por qué? Si mi negocio, y cuando hablo de negocio, tal vez estoy hablando de alguien, de un organismo sin fines de lucro, o de una entidad gubernamental, entonces el core del negocio, no sé, por ejemplo, de un organismo militar, va a priorizar la confidencialidad por sobre todo lo demás. Por eso hay sistemas que se llaman sistemas de acceso mandatorios, que están por niveles y demás. Quien, por ejemplo, trabaje, se me ocurre, en una empresa de telecomunicaciones o algo similar, va a priorizar la disponibilidad, porque debe cumplir con acuerdos de SLA y entonces necesita que eso esté disponible 7 por 24. Y si hay alguien que trabaja o el core de su negocio son, por ejemplo, base de datos, su visión estará posada sobre la integridad. ¿Por qué esto es importante? Porque eso me va a permitir, de acuerdo al negocio que tengo, establecer qué pilar es más importante y sobre ese pilar luego trabajar los riesgos. ¿Cuál es la versión de seguridad de la información? Que sea confidencial, que sea íntegro y que sea disponible. En definitiva, que sea confiable. La mirada que ofrece seguridad de la información sobre los procesos de negocio, y fíjense que hablo de procesos de negocio y no procesos de IT, es que esos procesos de negocio sean confiables. Por eso, cuando miramos aquí y hablamos de seguridad de la información, una de las cosas que me pasa como especialista, cuando voy a las distintas organizaciones, donde nos reunimos con distintas áreas, entonces me reúno con gente tal vez de TI, me reúno con gente de finanzas, me reúno con gente de operaciones, y cuando empezamos a hablar, hablamos con las mismas palabras, pero esas palabras tienen distinto significado. Por ejemplo, en el último punto ven que dice hablar el mismo nivel. Cuando hablo de BCP, Business Continuity Plan, o DRP, Disaster Recovery Plan, muchas veces dice que una empresa tiene un plan de continuidad de negocios y en realidad lo que está teniendo es un DRP,
un plan de desarrollo para el área de TI. Mi operación o mi centro de cómputo debe funcionar, tengo un sitio alternativo. Entonces tengo un plan de ellos. Error. Un plan de abarca todos los procesos de negocio. Entonces, tener un sitio alternativo de contingencias para el sistema de facturación me va a permitir seguir facturando. Ahora, un plan de continuidad de negocio sería no solamente facturar, sino poder producir, poder vender, poder comprar, poder seguir manteniendo el flujo de dinero dentro de la organización. ¿Esto qué trae o qué problema trae? Que cuando se hablan entre distintas áreas, mismo dentro de la organización, cuando se cotiza, cuando se pide algo, se está hablando de cosas distintas. Otro de los temas dentro de la seguridad de la información, que quien trabaja dentro de ese ámbito, por lo general es un bombero. Pero no porque quiere ser bombero, sino porque, volvemos otra vez, la empresa lo ve como un costo, la organización lo ve como un costo, y entonces se termina trabajando de manera reactiva. Hay un problema, reacciono ante ese problema. Se cayó la página web, a partir de ahí empiezo a mirar la disponibilidad. Se publicó o se dio a conocer determinado documento o tuvimos un problema de divulgación de información, recién ahí me preocupo por la confidencialidad. Tuve un tema de integridad por el cual tal vez perdí dinero, se facturó mal, un control de stock que difirió y entonces no sé si me robaron, si en realidad está mal cargado. A partir de la idea del profesional de seguridad de información es llevar esa reactividad de las organizaciones a una manera preventiva. Es decir, evaluar, como decíamos recién, los riesgos, implementar controles, mirar aquellas cosas que pueden pasar y que me han pasado, valga la redundancia, en el pasado, y a partir de ahí empezar a trabajar de una manera preventiva para ir apagando menos incendios e ir disponiendo de ese tiempo para ir trabajando de una manera más ordenada, más en proceso, más en mejora continua. Bien, ¿qué tengo que garantizar? Que mis recursos están aplicados a los riesgos del negocio, no a los riesgos de TI, no a los riesgos de una determinada área que tal vez es la que depende de seguridad de la información. Mis recursos deben estar aplicados a los riesgos del negocio. Entonces, cuando yo empiezo a hablar de riesgos del negocio, empiezo a hablar del idioma de inversión y no de costo. Voy a hacer esto para reducir el riesgo de tal proceso que me va a permitir garantizar a la empresa seguir funcionando y seguir ingresando dinero con el cual luego me pagan y compran. Bien. ¿Qué es bueno para esto? O por lo menos, ¿qué es lo que yo les recomiendo para quien está en el área de TI, para el área de auditoría, para el área, obviamente, de seguridad de la información? No digo certificar, pero por lo menos formarse en la certificación que es 6SCP, que nos da una mirada amplia de seguridad de la información. No solamente seguridad, vuelvo a repetir, en TI, sino que en algo puntual como puede ser telecomunicaciones, sino que nos da una mirada sobre activos, sobre seguridad física, sobre continuidad de negocios, sobre administración de riesgos, sobre aplicaciones. Es un universo amplio el de seguridad de la información y mínimamente deberíamos tener el mismo lenguaje para poder encarar los proyectos. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta de cuál es la mirada, por lo menos de esta presentación de seguridad de la información. ¿Qué mirada tienen los asistentes? María. Sí, Gabriel, de un momento ya le digo las dos preguntas que acabo de ver. Nos dice, queremos saber cuál es el elemento más importante en una infraestructura TI según el expositor. El elemento más importante dentro de una infraestructura de TI, Sí. podría responderles de acuerdo al giro del negocio, porque por ejemplo, si si mi empresa está dedicada a, por decir algo, e-commerce, ¿sí? Probablemente lo que yo tenga que garantizar es la disponibilidad, y entonces en base a una disponibilidad debería tener, no sé, me imagino, ¿no? Múltiples conexiones con múltiples sitios o
una solución de cloud que me permita tener esa alta disponibilidad. Ahora, si por el contrario mi negocio está apuntado a investigación, ¿sí? Como podría ser una petrolera, y entonces dentro de esa petrolera tengo un área que es de exploración. Les voy contando cosas que han sido parte de mi experiencia, ¿no? Entonces en esa petrolera lo importante no es una alta disponibilidad, su conexión redundante, sino que lo importante es su encripción y los métodos que hay de identificación y autenticación, por lo cual lo más importante de TI pasaría a ser un buen servidor de acceso con un doble factor de autenticación. Si por el contrario me dedico a guardar rastros de auditoría o hacer controles de auditoría, probablemente lo que necesite sea una buena unidad de storage y además tener duplicado, por ejemplo, toda la parte de rastros de auditoría, ¿sí? o eventos, como se les suele llamar, un buen sincronizador de eventos, para poder ir evaluando reportes. Entonces, la pregunta más bien de cuál sería lo indispensable o qué sería lo mejor dentro de una infraestructura de TI es una persona, la respuesta concreta sería alguien que esté al frente de TI, que conozca bien del negocio y que de acuerdo al negocio define y decida sobre qué debe aplicar los recursos de acuerdo a lo que dijimos recién, a los riesgos que tengo del negocio. ¿Cuál es el riesgo que tengo del negocio? Que me quede sin conexión y entonces pierda plata. Bueno, entonces, como parte de TI necesito tener conexión redundante y verificar de que esté operativo 7x24. Si por el contrario mi negocio me habla de mantener la confidencialidad, bueno, tendré que trabajar codo a codo con el área de seguridad, con capacitación de usuarios para que la información no se filtre, y entonces tener una buena política, por ejemplo, de conexión de dispositivos externos o no permitirlos. Yo creo, y estoy convencido, no creo porque me parece, sino que estoy convencido de esto, creo que el mejor recurso que puede tener un área de TI, de seguridad de información, de auditoría, son personas calificadas, profesionales comprometidos, que sepan explicar qué es lo que hacen y que están trabajando en pos del negocio, que no somos un estorbo para el negocio. Muchas veces, de acuerdo a los profesionales que están en cada área, se ve esto que decía de amigo enemigo. Esto no se lo voy a decir al área de seguridad, no se lo voy a decir a auditoría, no voy a involucrar a la gente de TI, porque entonces me van a complicar más. Nos tienen que ver como unos aliados en el negocio. Yo creo que el valor más importante para TI son las personas que trabajan en TI, que puedan tomar buenas decisiones. ¿La otra pregunta, María? Sí, ¿qué relación existe entre el BCP, DLP versus RPO, RTO? De DCP, perdón, DCP, DRP. Es BCP, Sí, DRP versus RPO, RTO. si puede ampliar un poco las siglas de RTO, no las tengo, no sé quién lo Okay, preguntó. la pregunta la hace el señor Leonel Canta Sosa. No, es lo único que nos indica hasta el momento. Bueno, la tomo y la voy mirando, no hay problema. Bien, continúo explicándoles un poco qué es la certificación 6SP, por qué se las recomiendo. Yo llevo dando cursos de 6SP, como les comenté, casi a los 2 años de que me certifiqué, o sea, hace 8 años pude dar este curso desde todo lo que es América y Hispanoamérica, o sea, estuve en España, no sé, El Salvador, Venezuela, Colombia, bueno, obviamente en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, todo lo que es Cono Sur y Centroamérica, seguro, más España. Eso me permitió tener interrelación con muchos profesionales de seguridad de la información, unir muchos puntos también, que en esto es lo que les comentaba, ¿no? Muchos puntos en común de los mismos profesionales,
básicamente lo que estuvimos viendo, ¿no? De que se habla distinto idioma entre la gente de seguridad, auditoría y TI, es muy difícil poder trasladar a quienes toman decisiones de negocio la importancia de seguridad. Y CISP no es más que una herramienta, una certificación o una base de conocimiento que nos permite poder ampliar nuestra formación y en esa ampliación también poder transmitir mejor los conceptos a quienes no tengan el conocimiento técnico ni profundo de lo que es seguridad ni TI. Bien, para quienes no conocen, CISP, el origen, está en el ISC2, es una organización sin fines de lucro, se formó con profesionales del área de seguridad, con una misma necesidad, estandarizar, colocar, podríamos decir, poder ponerse en común, un conocimiento en común, que es justamente la base común de conocimiento, que luego lo vamos a ver, donde se pusieron de acuerdo en qué debería conocer un profesional en seguridad de la información, sobre qué debería estar capacitado, cuáles son los puntos a examinar, cómo hacer una evaluación que nos permita tener un mínimo en común de saber que esa persona tiene ciertas cualidades para poder cumplir su función. En 1994 se crea la credencial de CISP. ¿Qué tiene de bueno? Es sin fines de lucro, ¿sí? La organización está reconocida por varios estándares, no tiene educación en productos, esto es muy interesante, porque la certificación les permite estar enfocados a la solución, ¿sí? Y no a un producto en particular. Yo tenía un profesor en la facultad que solía decir que cuando la única herramienta que tengo es un destornillador, cualquier problema que tenga lo voy a tratar de resolver con esa herramienta. Entonces, cuando yo me formo, y esto es independientemente de los principales formadores de certificaciones, ya sea Microsoft, Cisco, o quien quieran poner como título, ¿no? Pero cuando yo me formo con alguna herramienta, cuando tengo un problema, lo primero que pienso es solucionar ese problema con esa herramienta. CISP nos da la formación neutral en productos y está enfocada a la solución del problema sin una tecnología en particular, sin una marca en particular. Bueno, se compone por varios miles, más de 90.000 miembros en más de 135 países. ¿Cuál es la misión del el ISC2? Hacer del mundo cibernético un lugar más feliz, más bueno, más lindo, más seguro, donde podamos estar más tranquilos. Para eso, forma profesionales que puedan ir desparramando el evangelio de seguridad alrededor del mundo, como lo estoy haciendo yo hoy con ustedes. Y la idea de esta certificación es poder, como les decía, ir garantizando que quienes ocupen lugares estratégicos de seguridad estén capacitados, sean éticamente también respetables, que puedan tener un conocimiento de las mejores prácticas y que puedan también tener herramientas que luego veremos que le permitan mantener ese estándar a lo largo del tiempo. El CBK, como les comenté, es una base común de conocimiento, básicamente son dominios, hasta hace 3 meses atrás eran 10 dominios, a partir de abril se empezó a trabajar con 8 dominios, que incluyen los otros 10, obviamente, y luego se los mostraré. Aquí está. Bien, 8 dominios. Administración de riesgo y seguridad, que incluyen los dominios anteriores que eran continuidad de negocios y Disaster Recovery Planning, compliance, investigación, legales, obviamente administración de riesgo y governance. Seguridad de activos, que antes incluía o estaba nombrado como seguridad física. Ingeniería en seguridad, que antes era diseño y arquitectura y criptografía.
el módulo de criptografía, parte lo pusieron allí y parte en lo que es comunicaciones y network security, junto con telecomunicaciones y redes que eran en el anterior dominio. Identity and Access Management, que antes era Access Control, testing y evaluación de seguridad, que antes era diseño y arquitectura de seguridad, seguridad en las operaciones, que no cambió, y seguridad en el desarrollo tampoco cambió. Antes era antes era Application Development Security y ahora es Software Development Security. Bien, ¿por qué les puse por lo menos el contenido? Para que vean lo distinto de ese contenido. Uno puede decir, bueno, ¿y que uno es especialista en todo? No, se dice que la certificación abarca muchos temas con poca profundidad. Si se quiere, si lo hacemos en una comparativa con medicina, CISP les da ese conocimiento de médico clínico que conoce de todo, pero luego puede tener también conocimientos a qué especialista podría llegar a derivarlo. Un especialista en criptografía, en telecomunicaciones y redes, en continuidad de negocios, en compliance, en la parte legal, en seguridad en las aplicaciones, o en todo lo que estamos nombrando, ¿no? Es una de las certificaciones con mayor prestigio, ¿sí? Garantiza conocimiento sobre los 8 dominios, garantiza una capacidad profesional porque está brindada por la experiencia, les piden al menos 5 años de experiencia en 2 de los 8 dominios para poder certificar. Y para quienes estén interesados, luego también le puedo dar más información, pero básicamente son 250 preguntas, tienen 6 horas de examen, es un examen bastante exigente. Las preguntas son con múltiple choice, pero muchas veces las 4 respuestas son correctas y uno tiene que elegir la más óptima, con lo cual también entra en juego esa capacidad profesional, ¿no? Fue una de las primeras, perdón, fue la primera certificación del ISC2, fue una de las primeras en ser reconocidas por la ISO, y además, dentro del Departamento de Estados Unidos de Defensa, es la certificación exigida para poder trabajar en el área de seguridad de la información para cualquier organismo del Estado. ¿Qué necesito para hacer CISSP? Lo que les comenté, 5 años de experiencia en 2 dominios. Se puede validar uno de esos años con un título de grado, una certificación reconocida. Hay muchas certificaciones reconocidas, las de Microsoft, las de Cisco, las de Ethical Hacking también. Bueno, hay varias, están en la página y si no me los piden yo se las puedo pasar también. Una cosa importante, se puede rendir el examen para certificar sin cumplir con los requisitos y luego se entrega la certificación una vez que se haya cumplido. Por ejemplo, alguien que tenga 3 años de experiencia o 4, rinde el examen, cuando cumple los 5 recién ahí se certifica. Hay 4 procesos o 4 partes en el proceso de certificación: la presentación, la examinación, aprobación y auditoría. Básicamente, para presentarse tienen que elegir fecha y lugar. Antes era solamente presencial, iba alguien del ISC2 directamente a examinarlos. Hoy se puede hacer a través de Prometic. Ahí está, bueno, el costo de la certificación. Completar lo que se llama un formulario de candidato, donde ustedes acrediten que tienen la experiencia necesaria para poder certificar y lograr responder preguntas sobre antecedentes penales, que no son hackers y ese tipo de cosas. El examen, como bien les mencioné, dura 6 horas, se puede tomar en inglés, es recomendado, no en español, por el tema de las traducciones. Las preguntas no valen todas las mismas, obviamente. Hay preguntas que son con casos de estudio, entonces le dan un caso de estudio y sobre ese caso de estudio les preguntan a nivel profesional cuál sería la mejor o el mejor escenario. Normalmente no son muy extensas, se aprueba con 700 puntos sobre 1000. Bueno, una vez que aprueban, tienen que presentar ya algo más formal, si tienen un título de grado, por ejemplo, la constancia del título de grado, información de contacto para que puedan llamar o verificar que lo que han dicho es verdad. Y fundamentalmente, una de las exigencias es que toda esa información vaya validada por alguien que ya tenga la certificación CISP.
una especie de recomendación, ¿sí? ¿Qué garantiza eso? Que quien firme ese endorsement, hasta donde sabe por lo menos, dará fe de aquello que se está presentando. Si no se conoce a nadie que tenga esa certificación, se les asigna a alguien como de manera oficial, se manda un mail al SIC2 y le asignan a alguien para que pueda validar la información que ustedes quieren presentar. Les puede tocar una auditoría, es decir, una vez que certificaron, les puede tocar una auditoría para validar que todo lo que han presentado sea real, hacer una especie de investigación, y una vez que aprueban esa auditoría, se les entrega la certificación. Para poder mantener esa certificación, que se revalida cada 3 años, necesitan volver a dar el examen, o lo que hacemos casi todos, o la gran mayoría, juntar puntos que se llaman CPs, ¿sí? Que son puntos de educación continua, cursos que ustedes vayan tomando, pero también de formación. Por ejemplo, escribir un libro, escribir un artículo, dar clases. Dar clases no suma puntos, pero sí preparar material para poder dar alguna charla, inclusive de concientización y demás. Eso está muy bien visto. Además de pagar una tarifa anual. Bueno, aquí tienen un ranking, este está desactualizado. Hoy por hoy, por ejemplo, en Argentina, que es de donde soy, hace 2 años había 80 personas certificadas, hoy hay 120. Igualmente sigue siendo muy pocas. Sí les puedo decir que estos últimos años ha habido un aumento de quienes van certificando, pero en el mercado, y esto para quienes les interese, es muy bueno, en el mercado hay más puestos a cubrir, sí, que certificados. Entonces lo que va pasando es que los puestos se van cubriendo con personas que no están con esa capacitación. Por lo cual, si ustedes se certifican, les va a abrir un montón de puertas en un montón de lugares y les va a garantizar esa formación. Bueno, aquí algo de bibliografía. Algunos mitos y verdades. Se van a encontrar, si empiezan a mirar un poquito a partir de esta introducción, lo que es la certificación, que hay un montón de temas obsoletos dentro de la base común de conocimiento. Y esto es verdad, ¿sí? Hay un montón de cosas que no están en uso, pero que sirven como base del conocimiento actual. Que hay preguntas mal redactadas y tendenciosas también es verdad, ¿sí? La idea es ponerlos en un lugar de desconcierto, como nos suele pasar muchas veces dentro del área profesional, que de la teoría dista bastante de la realidad. Se puede saber mucho y no probarlo, también es verdad, porque necesitamos estar preparados, yo le diría hasta psicológicamente, para poder rendirlo. La condición del examen es bajo mucho estrés, y a veces depende del trabajo que tengamos o de la experiencia que tengamos. Si uno está acostumbrado a trabajar bajo mucho estrés, por más que sepa, si no lo sabe implementar o aplicar en el tiempo debido, y de la manera debida, no prueba. ¿Se puede probar sin saber? No, eso es mentira. No hay manera de probar sin saber. Es una certificación técnica, es una verdad a medias. Tiene mucho de técnico, pero tiene también mucho de funcional, abre bastante la cabeza, nos permite tener una visión bien amplia de lo que es seguridad, no solamente seguridad informática, sino seguridad de la información. Se ven muchos temas de manera superficial, sí, es verdad, se ven. Se dice que tiene 10 kilómetros de ancho por 1 centímetro de alto o de profundidad. Se ven muchos temas con poca profundidad, pero de acuerdo a la formación que uno tenga, sobre algunos temas tendrá más profundidad, sobre otros tendrá por lo menos el conocimiento necesario para poder encarar o evaluar alguna solución o una recomendación. Estamos en el área de preguntas, no sé María si estamos más o menos en el tiempo cumplido, pero quisiera, si hay alguna pregunta o algo que los pueda ayudar, con gusto responderé. No, Gabriel, en este momento no hay consultas, igual todavía hay un poquito más de tiempo. En caso que otra persona quiera realizar una consulta al señor Gabriel. Podrías preguntarle si todos conocían la certificación, si tenemos un porcentaje, un muestreo de personas de TI, de auditoría, si hay personas de seguridad.
efectivamente, Gabriel, sí, sí tenemos personas de seguridad entre los asistentes. Bien, había una pregunta que hablaba de RTO, creo, ¿no? RTO, RPO. em, ¿Qué diferencia había con BCP? Creo que había quedado eso en el tintero. En realidad, RTO es parte del BCP. Si entiendo bien la sigla, no creo que es Recovery Time Objective o algo así, o sea, tiempo, el objetivo de tiempo de respuesta o de recuperación. Es algo que se establece de acuerdo al BIA, al Business Impact Analysis. Uno hace un impacto de análisis del negocio, en base a ese análisis de impacto de negocio, establece tiempos máximos de recuperación, que es justamente el RTO, y ese RTO es el que marca qué controles o qué medidas voy a establecer para poder, ante alguna incidencia, poder responder en ese tiempo. Para responder a aquello que había quedado en el tintero, ¿no? Bien, tenemos unos 4 minutos que podemos aprovechar, si alguno tiene una pregunta, si, ya sea de aquello que vimos o de Gabriel, algo más, ¿no? Sí, gracias, Gabriel. Sí, aquí hay otra pregunta del señor José Miguel Ayala. Él te bien, pregunta cómo venderle la idea o el servicio de seguridad de la información a los empresarios. bien. Excelente pregunta. Era un poco lo que hablamos al principio. Si yo voy a vender seguridad de la información como algo más en lo que tienen que invertir, perdón, sí, en algo más en lo que tienen que gastar, me van a sacar corriendo. Eh, Seguridad de la información se vende como consecuencia de la realidad. La realidad es que cualquier negocio está sujeto hoy por hoy, ¿sí?, a tecnología, a comunicaciones, en definitiva a un soporte informático. Quien tiene el negocio, quien conoce el negocio, conoce de los riesgos del negocio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Riesgos de mercado, riesgos si trabajan con moneda extranjera, riesgos de devaluación, riesgos operativos, pero no conocen sobre riesgos de tecnología. Entonces, al no conocer esto, lo primero que tenemos que marcarles o ayudarles a descubrir es que, como en todas las cosas, también en tecnología existen riesgos. Y que lo peor que les puede pasar es ignorar esos riesgos. Es decir, ¿conoce esa persona de negocios si su negocio puede seguir funcionando si hay un corte? No sé, por eso esto es muy personalizado, ¿no? Si hay un corte dentro de su centro de cómputos, si de repente alguien, y no solamente vamos a lo tecnológico, ¿no? Si alguien del recurso de planta no está o dejó de asistir o le pasó algo o renunció o se fue. Esto es muy común, me ha pasado muchas veces en muchos clientes que tenían un área de seguridad o un área de TI, pero dentro de esa área había varias personas, pero la que en realidad sabía las cosas era una sola. Y esa persona que se fue se llevó el conocimiento y no quedó documentado en ningún lugar. Entonces, ¿cómo se le vende a alguien que es de negocios? Decirle que por riesgos informáticos o riesgos de los procesos informáticos también puede perder mucho dinero, que mínimamente tendría que comenzar a evaluarlos, y para esa evaluación empezamos a hablar de seguridad de la información, ¿sí? Como algo que le puede prevenir pérdidas. Esa es la palabra clave. Mira, esto te puede prevenir pérdidas. ¿Qué pérdidas? Y mira, buscar un ejemplo en concreto, mostrárselo, mostrarle qué pasa, que es una realidad, que no es una fantasía. Se pueden utilizar y es muy bueno utilizar cosas que hayan pasado. Muchas veces han pasado cosas, esas cosas hay que utilizarlas como ese impulso, es decir, mira, ¿te acordás cuando nos pasó esto? Que tuvimos esta consecuencia, ¿cuánto dinero perdiste acá? ¿Cuánta imagen se nos fue? ¿Con cuántos clientes quedamos mal? Todo esto que pasó se podría haber evitado. Así como se puede, bueno, hay métricas, hay mejores prácticas, hay personas y empresas que se dedican a
prevenir esto, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, Gabriel, nos explican cómo implementar un estudio de auditoría basado en la seguridad de la información. ¿Cómo implementar un estudio de auditoría basado en seguridad de la información? Bien, auditoría en realidad dentro de seguridad de la información es un punto, ¿sí? Cuando ustedes vieron recién que pasamos un módulo que decía legal, compliance y demás, auditoría es parte de ese punto. La auditoría, lo que me tiene que garantizar a mí es que los procesos que yo definí se cumplan. Eso es para cualquier ámbito, una auditoría contable, bueno, para seguridad de la información también. ¿Y qué procesos? Por ejemplo, un proceso importante es el proceso de identificación, autenticación y autorización. Voy a un ejemplo y después voy a lo general. Si yo no tengo identificado bien un usuario, porque tengo una identificación ambigua, si no lo tengo bien autenticado porque mi política de passwords no es lo suficientemente buena, y si además no lo tengo bien autorizado, no tengo bien delimitadas sus funciones, sino que todos puedan hacer todo, difícilmente pueda colocar lo que se llama el no repudio, y eso va a auditoría. Es decir, cuando yo tengo a alguien que ingresa al sistema y hace algo que no tiene que hacer, tal vez no lo puedo evitar porque en una parte estoy confiando en ese usuario, pero sí a través de la auditoría podría establecer quién hizo, en qué momento y cómo. Miren, les voy a contar un caso práctico para esto. Una vez se había instalado en un cliente un keylogger. Creo que todos conocerán lo que es un keylogger, si no busquenlo key como llave, logger de logger. Básicamente es un software que graba todo aquello que se coloca a través de una máquina. Todo lo que se tipea, las páginas que se visitan, todo, absolutamente todo. Lo habían grabado en una máquina de contable, de donde se hacían las transferencias y los pagos para toda la organización. Bien, ese keylogger se había instalado haciendo un abuso de un usuario, es decir, con el mismo usuario de la máquina, que tenía permisos administrativos, hay un problema de autorización, más autorización de lo que debería tener. Hubo una parte de ingeniería social, porque quien lo instaló le dijo que le iba a instalar un antivirus, le terminó instalando un keylogger, y luego también hubo un tema de identificación y autenticación, porque no se pudo probar que el usuario o quién lo había instalado, ¿no es cierto? Simplemente fue por alguien que había dicho algo. Entonces yo no puedo establecer, volviendo a la pregunta, partiendo de este caso particular a lo general, no puedo establecer un buen registro de auditoría si no tengo una buena identificación, una buena autenticación y una buena autorización por parte de seguridad informática. Si yo tengo esa parte, luego podré, a través de una auditoría en concreto, ya sea de eventos de un sistema, ya sea de una aplicación a la cual estoy accediendo, o ya sea desde un formulario que estoy completando a mano, donde un jefe o un gerente o un dueño de datos me autoriza a tal usuario poder darle tal acceso. Si yo cumplo con esos procesos, luego voy a poder realizar una auditoría y en base a esa auditoría poder establecer responsabilidades, mejoras o correcciones. ¿Sí? Pero si no es un proceso aceitado de seguridad de información, les voy a repetir, identificación, autenticación, autorización y procesos, difícilmente puedo establecer auditoría. ¿Alguna pregunta más? Sí, dicen, y con relación, y en relación con las redes de comunicaciones, ¿qué aspectos son más importantes de verificar para realizar una auditoría? Bien, yo creo que un aspecto fundamental hoy por hoy, como la gran mayoría de las empresas dependen de esto para poder trabajar, no existen más sistemas cerrados, es decir, solamente sistemas que trabajan hacia adentro, sino que la mayoría tienen comunicación hacia afuera. Cuando hablamos de redes y de comunicaciones, un punto a evaluar es la disponibilidad, ¿sí? Que yo pueda tener, si no tengo al menos disponibilidad de la red redundante, que tenga un método alternativo de funcionamiento, ¿sí? Eso es hacia afuera, ¿sí? La comunicación hacia el exterior. Hacia el interior, lo que debería garantizar en la red
primeramente podríamos hablar de traffic shaping, que es análisis de tráfico con calidad. Muchas veces pasa que se satura la red interna, que tenemos problemas o que hay problemas dentro de la misma empresa de disponibilidad, y esto no es porque la empresa está usando mucho la red, sino que hay cosas que están funcionando mal y nunca nadie las revisó. Auditoría, por ejemplo, sería un punto de control. ¿Qué pasa por la red? ¿Quién lo controla? Si hay análisis periódicos. Entonces, yo marcaría para auditoría 2 puntos. Un punto el de la disponibilidad hacia afuera y hacia adentro cómo está utilizada la red y si tengo mínimamente manera de controlarlos. A veces pasa que como la red interna, yo tengo un único punto de control, ¿sí? De la red interna hacia afuera, tengo un firewall. Entonces sé lo que entra y sé lo que sale, pero nunca sé lo que pasa por el medio. La implementación de dispositivos de control dentro de la red interna me va a permitir analizar el tráfico y saber cómo estoy utilizando esa red, segmentar ataques, por ejemplo, sería otro punto. Pero bueno, esos 3 puntos yo los haría hincapié. Disponibilidad, calidad de la red interna y segmentación para poder analizar y hacer troubleshooting, ¿no? ¿Alguna pregunta más, María? No, Gabriel, no, de momento no hay Sí, ninguna pregunta más. Más bien eh, sería pues ya estamos agradecerte pasados, ¿no? por la charla que nos has. ¿Perdón? No, ya estamos pasados de No, tiempo, digo. sería. No, sería en este momento, bueno, sí, ya la gente agradecerles, ¿verdad? Su participación en este chat. A la gente que hizo formular las preguntas para Gabriel, también agradecerle su atención y obviamente a tu persona por habernos brindado esta charla, que estuvo bastante interesante y ojalá pues que a todos los escuchas la hayan aprovechado bastante y pues seguir buscando más información al respecto, ¿verdad? Entonces, agradecerle su participación y antes de cerrar esta, pues vamos a, igual que las anteriores, los que han podido participar en las charlas anteriores, vamos a hacerles un sondeíto con que nos contesten las preguntas que les van a aparecer ahí en un momento y entonces pasaríamos a la siguiente charla. Ok, bueno, de mi parte también agradecerles a toda la atención, a William la invitación, y quedo atento a cualquier consulta o algo que les pueda asistir, con gusto lo haré.